bueno, esto está grabando. Sí, ya está grabando. Bueno, ya que me dieron consultas de práctico de repaso, les voy a presentar un poco el material que les había subido. Este material tiene el nombre de las dos materias porque, como les adelanté en clases anteriores, esta materia se integra mucho en su primer parte con laboratorio de ensayos industriales. Y esta clase de hoy va a tener continuidad en la parte de laboratorio de ensayos industriales porque vamos a ver un poco más de lo que continúa. Esta es nuestra materia, un mensaje de introducción y bueno, acá tienen prácticamente introducción a la teoría con la que empezaríamos acá a leer. Este material es únicamente para introducirnos en la primera parte, lo más básico de la materia. Y aclaro que vamos a hacer 2 o 3 prácticos de esto, ¿sí? En el que vamos a estudiar los casos de formación, vamos a hacer ejercicios. Como ven acá tienen demostraciones matemáticas. Señor López, bienvenido. Y bueno, ahora vamos a hablar un poco más de esto. Después los voy a ir explicando cada punto de esto mientras que vaya siendo necesario. Vamos a ir avanzando de una manera lenta y paulatina. Y justamente acá mismo dentro del material tienen ejercicios. ¿Sí? Acá hay un ejercicio en el que les voy desarrollando, les voy resolviendo y ya tienen ecuaciones medias despejadas. Así que lo que les quiero... ¿Quién entra ahora? Bienvenido, Joan. Del material ese que les subí hoy, con ese vamos a tomarlo de referencia para ir trabajando en la clase. Se van a ir agregando materiales teóricos, así que tengan en cuenta que con eso tienen que comenzar la lectura. ¿Hasta dónde deberían leer para las clases del viernes? Y deberían tener leído mínimamente no les puse números de páginas que hasta archivo 6, 3, 4, 5. Les presento hasta dónde tendrían que leer. Ustedes deberían leer hasta acá, hasta la parte en donde les doy el primer ejercicio de desarrollo. ¿Sí? Profe, no lo escuché. ¿Hasta dónde tenemos que leer? Hasta la parte... ese ejercicio de desarrollo tienen que leer. Hasta la parte de desarrollo tienen que leer, incluido. ¿Por qué? Porque la parte de resistencia de material lo vamos a ver recién el viernes, ¿sí? Pero me interesa que lo lean más o menos este material para el viernes hasta acá, que sería prácticamente la página número 7 del material, ¿sí? Lo último que tienen que leer es el ejemplo de desarrollo en el que les doy una explicación paso por paso de cómo serán los cálculos y las deformaciones, ¿sí? El viernes vamos a ver detenidamente cada uno de estos símbolos, ¿sí? Y el proceso de cálculo que me indica cada cálculo, pero tienen que tener leído el material, así me van siguiendo, porque si no se les va a hacer muy pesado o desorientada la clase, ¿sí? Así que recuerden que yo entro en el modo de diapositiva y no tengo cómo ver los chats, así que cualquiera me puede activar el micrófono y avisarme. Bien. ¿Por qué se deforman los materiales? Por calor. Profe, Bien, por calor es uno de los motivos. Sí, ¿quién hablaba? yo, profe, le decía que no veo la diapositiva, no sé si cambió. Eh, sí, ¿me estás viendo a mí todavía? Sí, sí.
Bueno, ¿al resto había visto la diapositiva? Sí, profe, yo Sí, profe, se vi veía. la... Sí, profe, se veía. Sí, yo sí. Bien. Les voy a compartir directamente toda mi pantalla, así se omite ese error. ¿Dónde estamos acá? ¿Ven la diapositiva? Pantalla completa. Chicos, ¿ven todos? Sí, sí, profe. Genial. Sí, Sí, profe. profe. Sí, sí, sí. Bien. Hemos entrado en esta pregunta de por qué se deforman los materiales. Uno me dijo por calor. Sí, es algo válido. Pasa mucho en verano y más con el tema de los portones, que cuando son hechos justo a la medida y no dejan espacio para la dilatación, los portones se traban. Pasa con los cables, que los cables se pandean, pasan a pansearse. ¿Sí? Si ven el tendido eléctrico, el cable como que está más abajo, tiene una panza más abajo de lo que está normalmente en invierno. Y es justamente por esto, por el calor. ¿Alguien más tiene idea en por qué se deforman los materiales? Porque solo pueden resistir cierto esfuerzo, cierta fuerza que se le aplica. Tienen como un límite de resistencia. Bien, vamos a entrar a detallar eso más profundamente y sí, es totalmente cierto, tienen un límite de resistencia. ¿Alguien más? No, profe, a mí no se me ocurre nada más. Bien. Es debido a las fuerzas que está teniendo que soportar el cuerpo y es mucho más grande que la fuerza del enlace molecular. ¿Qué es un enlace molecular? Bueno, yo copié y pegué una definición que encontré en Wikipedia que es bastante simple. Es una definición más sencilla de un enlace molecular es que es un enlace químico, es la fuerza que existe entre los átomos una vez que se ha formado un sistema estable. Recuerdan que una molécula de oxígeno se puede unir a una molécula de hidrógeno o dos para formar agua, ¿cierto? Sí. Bien. ¿Y se pueden Sí. separar fácilmente ¿Sí? Sí, sí. o hay que aplicar mucha fuerza para separarlas? No hay que aplicar un procedimiento químico o sí, requiere más esfuerzo. Bien, bien, bien. Justamente a ese proceso se le llama hidrólisis. Es la separación, es de hidro, agua, isis, isis o lisis, no me acuerdo cómo era mucho. Viene de la parte del latín que es separación. ¿Sí? Es la separación del agua de la molécula y para separar la hidrólisis necesitamos la energía de un rayo prácticamente. ¿Sí? Cuando hablamos de energía, hablamos de energía, de trabajo y de fuerza. La energía tiene aparejada una fuerza dentro de sí. Entonces necesitamos una fuerza extremadamente grande para poder separar las moléculas de H2O. Simplemente eso, para poder separar las moléculas necesitamos mucha fuerza. Y estas fuerzas vienen dadas debido a la característica del enlace atómico. ¿Qué tipo de enlace tienen los metales según el práctico que ya hicieron o lo que leyeron de, de laboratorio? Enlace metálico. Enlace metálico. ¿Y ese enlace metálico de qué tipo es? Ah, eso estoy entre iónico y covalente, no me acuerdo bien. Sería iónico. Bien, es iónico. Es iónico. La mayoría de los enlaces metálicos son iónicos covalentes, pero hay otros que son iónicos nomás. Eh, Recuerden que iónico habían uno en el que directamente cedían los electrones y quedaban formado y establecido la molécula y otro en el que comparten los electrones, que ese si no me equivoco es el covalente. Corríjanme si me equivoco. No me equivoco, si me equivoco. No, profe, creo que está bien. Bien. No, profe, está bien. Entonces estamos hablando de electrones que se comparten o se juntan o se ceden. Y cuando estamos hablando de fuerzas de electrones, y entre electrones o entre moléculas, fuerzas electrón-electrón, electrón-protón, protón-electrón, ¿sí? Que son las partículas subatómicas, estoy hablando de fuerzas, ¿cierto?
¿Qué vimos el año pasado que me podía calcular la fuerza de atracción o repulsión entre electrones y protones? Los voy a desaprobar a todos en electrotecnia, Ley de Coulomb. Bien, la ley de Coulomb. La ley de Coulomb es la que justamente la ley de Coulomb es la que Colombio es la que prácticamente me dice cuánto es la fuerza que hay de atracción entre un electrón y un protón o entre dos electrones, la fuerza de repulsión que hay. Justamente esta fuerza, si se calcula, se aplica un procedimiento de cálculo mucho más grande y más complejo, se puede calcular la fuerza de atracción o la fuerza que hay entre la unión de un átomo a otro para formar una molécula. Ahí yo tengo la fuerza molecular. Si yo quiero separar esos átomos o esa molécula de otra molécula, yo tengo que superar esa fuerza, ¿no es cierto? Porque mientras la fuerza sea menor, no lo voy a poder hacer ni cosquillas. Entonces, es debido a estas fuerzas externas que están teniendo que soportar el material que se deforma. Ahora, ¿cómo pueden ser las deformaciones que sufren los materiales? ¿Qué tipo de deformaciones vimos el año pasado en metalurgia? De deformaciones. El año pasado vimos deformaciones, profe. Sí, como propiedades mecánicas del material. Formación de presión puede ser una, profe. ¿Cómo? Formación por presión. Deformación por presión, sí, esa sería la causa que lo está deformando, pero no me está diciendo qué tipo de deformación es. ¿Cómo pueden ser las deformaciones? Era lo mismo deformar una bolsa de una bolsa de compras de, de plástico que deformar una bolsa de compras de papel. ¿Qué le pasan cuando se le aplica mucha fuerza a una y a otra? Una se rompe y la otra Una Una se se estira deforma y la otra se rompe. plásticamente y la otra se rompe. Bien, Claro. entonces, ¿cómo podemos definir las deformaciones? deformación calórica. Eh, No, Plástica y elástica. bien, plástica y elástica, ahí está. Bien, ¿qué es cada una? La deformación elástica es una deformación momentánea. O sea que el material, si le aplica un esfuerzo, se deforma, pero luego vuelve a su forma natural o original. Bien, La formación plástica lo deja deformado permanentemente. muy bien. Las elásticas, así como dijo ahí el compañero, son las que no dejan deformaciones luego de que se retira la fuerza. Yo le aplico fuerza a un material, por ejemplo una bolsa de plástico, y esta se deforma, ¿sí?, elásticamente, y cuando quito la fuerza, la deformación desaparece. Ahora, si yo le aplico mucha fuerza o un peso excesivo, pueden aparecer deformaciones plásticas. ¿Qué quiere decir? Que si yo le cargo mucho peso a la bolsa de plástico, esta se va a deformar y puede que dejen deformaciones permanentes. Cuando saco el contenido o la fuerza que le está haciendo peso, eh, va a dejar una marca, va a dejar una deformación permanente. Y si yo vuelvo a usar la bolsa, va a seguir deformándose de manera permanente hasta que se rompe, ¿sí? Las deformaciones plásticas son las que conllevan a la rotura del material y son las deformaciones que tenemos que evitar. Porque una vez que tenemos una deformación plástica en el material, puede ser que esa deformación a nosotros nos juegue en contra y produzca una rotura del material. Lo que nosotros vamos a buscar en nuestra materia de resistencia y cálculo es los puntos
máximos de aplicación de fuerza, o mejor, si podemos, crear una de las dimensiones, decirle con qué diámetro, qué sección, qué espesor, qué ancho va a tener que tener el material para que soporte tanta fuerza. Hasta el momento, ¿me siguen? ¿Recordaban esto o sirve para recordarlo? Sí, profe, yo hasta Sirve ahora lo para vi. recordarlo. recordarlo. Sí, Sí, sí. profe. Muy bien. Bueno. Fuerzas exteriores y su clasificación. Y acá vamos a hacer un poco de hincapié. ¿Por qué? Porque según el tipo de fuerza aplicada será la deformación y la reacción del cuerpo. No es lo mismo aplicar una fuerza para estirar un material que si lo quiero comprimir. No es lo mismo querer flexionarlo o torsionarlo, girarlo o aplicar un esfuerzo de corte con una tijera o con un cuchillo. ¿Sí? Justamente, el- cada tipo de fuerza que le apliquemos a un material indicará la reacción interna del material para deformarse. ¿Por qué? Por ejemplo, el vidrio no es muy bueno para la tracción, porque se rompe inmediatamente, casi, no soporta grandes fuerzas. Para empezar, que el vidrio no se deforma de manera elástica, sino que prácticamente no se deforma de manera plástica. Tiene un límite de deformación elástica muy bajo, quiere decir que se puede deformar de manera elástica el vidrio, pero de una manera muy baja. Y cuando quiere entrar en la parte de deformarse permanentemente se rompe. ¿Es una deformación permanente la rotura? Sí, pero la rotura para nosotros es un caso de fracaso, es un caso que tenemos que evitar. En cambio el vidrio, si lo quiero comprimir, es muy bueno, porque el vidrio, hay entre otros compañeros, el vidrio soporta grandes fuerzas de compresión. Señorita Nadia Escobar, bienvenida. Bien, entonces, todos estos tipos de deformaciones, ¿sí? Son todos estos tipos de manera de aplicar la fuerza externa, me va a importar porque según el tipo de fuerza externa que yo voy a aplicar, va a ser el tipo de reacción interna que va a tener el material. ¿Y por qué me importa la reacción interna? Bien, porque como ya veníamos diciendo, existen fuerzas internas y las fuerzas internas dependen puramente de el enlace molecular de material, qué tan fuerte están unidas las moléculas del material, lo cual al trabajar con metales vamos a ver que es una fuerza muy grande. Y estas fuerzas internas son la respuesta del material a la fuerza exterior. Si yo quiero traccionar un material, lo quiero estirar, la reacción de las moléculas va a ser de una manera, ¿sí? Y se va a estar cumpliendo la ley de Newton, ¿sí? Que a toda reacción hay una reacción igual y opuesta. O sea, si yo lo quiero estirar, el cuerpo se va a querer contraer, va a querer hacer una fuerza de reacción igual y opuesta, y va a querer igualar la fuerza en todo momento hasta que ya no pueda aguantarlo más y se va a empezar a deformar permanentemente. ¿Me siguen hasta acá? ¿Cómo se Sí, relacionan sí, las fuerzas externas Sí, con las profe. fuerzas internas? Sí, sí. Sí, Muy bien. sí. sí, sí. ¿Cómo ser el límite de fuerza de una pieza? Los límites de las fuerzas que se aplican son determinados por ensayos industriales, en donde se investigan las propiedades del material fabricado. ¿Sí? Estos ensayos son repetidos una y otra vez, ¿sí? Porque con hacerlo una vez a una sola pieza no basta, porque pueden haber errores. Vamos a ver el porqué después más adelante con laboratorios de ensayos industriales. Entonces se hacen repetidas veces con un montón de muestras del mismo material. Luego de eso se procede a hacer un proceso de cálculo y ese proceso de cálculo me, me genera una cantidad de valores. Por ejemplo, yo quiero investigar la tracción y vamos a ver que vamos a estudiar y vamos a anotar la fuerza máxima que soportó el material antes de cortarse. Bien, yo voy a investigar la fuerza máxima del material antes de cortarse y puede que a mí me tiren muchos valores que sean casi iguales pero que varíen un poco. Entonces, ¿qué es lo que hago? Y bueno, yo ante eso no voy a poner el valor máximo o el mínimo, voy a poner un valor promedio. Y en ese valor promedio, ¿sí? Que es un cálculo estadístico, se determina cuál es la propiedad del material para la fracción, por ejemplo. Y acá les doy un ejemplo. Se toman 10 piezas de un lingote de hierro fabricado,
un proceso Siemens-Martin o un proceso de BOF, por ejemplo, en el que yo agarré, saqué hierro, lo purifiqué, le hice el arrabio lo paso a un proceso de desgasificación, le saco todos los gases, ya tenía un porcentaje de carbono, ese arrabio lo llevo al horno BOF, en el horno BOF le ingreso los materiales extras y voy a crear acero inoxidable austenítico para poder crear o hacer vasos de acero inoxidable para la industria alimenticia y venderlos. O en su caso, termos. Como puede ser otro ejemplo, bien, yo voy a hacer tubos de acero inoxidable para que soporten oxígeno y de esta manera puedan llevarlos los buzos a nadar. Y me quedo con ese último caso, con el caso que voy a crear el acero inoxidable para hacer los tubos de oxígeno y que los lleven los buzos cuando se meten debajo del mar. ¿Cuánta es la presión que soporta el último recipiente? No la sé, no la conozco, porque eso no me lo determina como el proceso de fabricación. El proceso de fabricación se puede mejorar y me puede dar mejores propiedades, pero yo no sé cuál es el valor final de la resistencia al material a soportar mucha presión de oxígeno. Capaz que yo le pongo 2 bares de presión y el recipiente, el tubo de oxígeno, explota. Y eso para nosotros es un caso que no tiene que pasar porque dañaría a la persona o a cualquier persona que esté cerca cargando con oxígeno el tubo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se someten a un ensayo, ¿sí? En este caso yo puse acá ensayo de tracción y lo cambié ahora. Se lo somete a un ensayo para el que se pone mucha presión en el tanque y se anota la fuerza máxima en la que empieza a deformarse y en la que se rompe. En base a estos datos se calcula cuál es la fuerza máxima que soporta este tipo de material y se calcula un promedio para decir, bueno, esta es la fuerza máxima que soporta el material a estirarse en la tracción o a meterle oxígeno y que tenga presión adentro. ¿No te sirve? Bueno, hay que crear un material que sea más resistente. Bueno, vamos a mezclar no únicamente acero inoxidable, austenítico, que tiene un poco de sílice, un poco manganeso, cromo, un poco porcentaje de acero al carbono y hierro. Dice, bueno, vamos a ponerle un poco más de carbono, así es un material un poco más dúctil y puede soportar mayores presiones. Y ponerle un poco más de manganeso para incrementar la resistencia. Entonces, de estas maneras van jugando con los compuestos del material, del metal, y van obteniendo un nuevo material. Repiten el ensayo hasta que se obtiene, ¿sí?, un metal, ¿sí?, un lingote. Acá yo no estoy obteniendo prácticamente el tubo de oxígeno, estoy obteniendo un lingote de metal que cumpla con la fuerza que yo necesito. ¿Se entendió? ¿Lo explico de vuelta o doy otro ejemplo? Bueno, la idea general se entiende. ¿El resto? Sí, profe, va, yo por mi parte lo entendí. Yo también, pero Bueno, También. por esta es la importancia de que nosotros vimos los procesos de fabricación en metalurgia. Esto se debe hacer cada vez que se crea un nuevo lote del mismo material. ¿Qué piensan ustedes? No, supongo que no, porque te tardarías mucho en hacer todas las pruebas por cada lote que hagas, que saques, que produzcas. Se debe hacer con cierta cantidad de piezas hasta que más o menos se tienen los márgenes calculados de resistencia y en base a eso después se siguen fabricando. Muy bien, muy bien. Los lotes, ¿saben a qué le llamamos lote de material? Para empezar, ¿al resto? yo no, profe. Yo tampoco. Cuando No, no yo sepan no, esas profe. cosas, me preguntan porque es necesario que me aclaren esto, así lo explico y entienden todos el ejemplo. Un lote de material, por ejemplo, ya que estamos hablando de la industria siderúrgica y de crear lingotes de metal, recuerden que los lingotes o tochos de metal son piezas que tienen 6 o 8 metros de largo
generalmente tienen cerca de entre 1,5 metros y 2,40 metros de alto, ¿sí? Y de ancho también tienen cerca de 1,5 metros. ¿Sí? O sea que estoy hablando de un lingote de metal que generalmente tiene mi altura o es más alto, tiene 8 metros de largo máximo o más a veces, y tiene 1,5 metros de ancho. Es sumamente gordo y pesado y es mucho, mucho material. Entonces, yo no voy a hacer este ensayo cada vez que creo un lingote o un tocho de material. Yo voy a hacer esto cada vez que cree 100 o 500 o con la producción de una semana. ¿Y por qué voy a querer hacer esto después cuando cambie, cuando vuelva a sacar otro lote nuevo? ¿Por qué? Y bueno, si a mí me trajeron a Rabio y yo utilicé todo el arrabio que tenía, ese es mi material base. Que el arrabio no siempre viene con la misma cantidad de impurezas o la misma cantidad de pureza. No siempre viene con las mismas propiedades. Entonces yo utilizo todo el arrabio que tenía, creo todos los lotes, ¿sí? Y el lote es una cantidad de material que yo fabriqué con materia prima. ¿Cuál es la materia prima? El hierro y los demás compuestos que le puse. El manganeso, el acero, el cromo, el carbono, eh, y un poco de... ¿Qué otro material le he dicho? Bueno, los minerales que van creando el acero austenítico, inoxidable austenítico. Yo agarré y con todo lo que tenía, antes de pedir más materia prima, creé 1520 tochos de metal. ¿Sí? Eso es un lote. 1500 tochos de metal. Un lote puede ser una cierta cantidad de un producto. Pueden ser 300.000 latas de arvejas. ¿Sí? O 40.000 medias reses de carne. O sea, un lote es una cierta cantidad de un producto que yo voy a vender o voy a comercializar. ¿Se entiende qué es un lote? Ahora sí lo entendí, profe. Muy bien. Entonces, como he Sí, dicho, sí. yo creé 1520 tochos o lingotes de hierro inoxidable, austenítico, con ciertos porcentajes de los materiales. Y bueno, ¿qué es lo que hago? Bueno, el ensayo que hago, lo hago con los primeros que salieron, de los primeros tres que salieron, saco una cierta cantidad de material, fabrico lo que yo quiero, una barrita para hacer tracción, o fabrico el tubo de oxígeno, con lo saco, no sé, del producto 500 al 580 saco 10 más, y de los últimos que yo creé, el número 1510 al 1520, yo saco y creo esas piezas. Entonces voy a tener una cantidad de 23, 30 piezas, pero son piezas que hice cuando comencé a crearlos, a mitad de producción y cuando terminé la producción. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a ensayar todas esas piezas, esas barritas, ponerle que haga una barra común, una barra circular, y la someta a tracción. Y después también haga los tubos de oxígeno y los someta a presión interna al escala de oxígeno o aire solo, para que ver cómo resisten. Eso es lo que yo estudio. Estudio las propiedades de ese lote. Cuando me traigan nueva materia prima, ¿sí? nuevo arrabio, o cuando me traigan nuevo azufre, nuevo manganeso, nuevo cromo o nuevo carbón, yo tengo un lote nuevo totalmente porque la materia prima con la que lo creé cambió. Entonces, cuando cambia el lote, tengo que volver a hacer eso. ¿Sí? Tengo que volver a hacer todo el proceso de investigación para conocer las propiedades de los materiales y hacer el promedio y hacer el estudio del ensayo industrial. Entonces, ¿esto debe hacerse cada vez que se crea un nuevo lote del mismo material? Sí. ¿Por qué? Porque mientras yo lo estaba creando en el horno BOF, puede que no haya eliminado bien las impurezas y esto me afecte en la resistencia o las propiedades mecánicas del material. ¿Sí? Entonces hay que mantener este nivel, hay que mantener estos ensayos porque le van a dar fiabilidad y veracidad a los datos que yo le voy a dar a mis compradores. Les voy a decir, bueno, acá tengo tanto material de acero inoxidable austenítico que tiene estas propiedades. Tiene tanto nivel de dureza, tiene tanta elasticidad, tanta plasticidad,
a este punto se rompe en tracción, esto es lo máximo que soporta si querés hacer un tubo de oxígeno, esto es lo máximo que soporta en presión interna, esto es lo máximo que soporta en compresión y les doy los valores. Son todas unidades que las puedo calcular y les puedo dar un valor. Entonces cuando se lo vendo a mi cliente, le digo, bueno, acá tienes la hoja detallada de todas las propiedades mecánicas del material y de esta manera el cliente puede saber y conocer realmente cuál es la calidad de su material, qué es lo que puede hacer. Capaz que el material que están vendiendo es muy bueno y él decide hacer un producto de otras prestaciones y así mejorar lo que vende. Por ejemplo, el vaso de acero inoxidable, el tubo de oxígeno, un termo. ¿Sí? Si no tiene las prestaciones de calidad para hacer eso, bueno, me sirve. Voy a hacer cucharas, cuchillos, tenedores en masa y lo uso para eso. Entonces, las propiedades mecánicas el cliente las va a usar para determinar qué es lo que puede fabricar. Y es por esto que cada vez que se tiene un nuevo lote, ya sea de 100 piezas, de 40, de 20, de 1500 cosas que fabricaste, ¿sí? Tenés que hacer de vuelta el ensayo para determinar cuáles son los valores de las propiedades mecánicas. Hasta el momento, ¿dudas? No, profe. Genial. Ahora entramos con la parte de las tensiones. Las tensiones son el resultado de aplicar una determinada fuerza sobre un material. Como vimos anteriormente, las fuerzas pueden ser aplicadas de distintas maneras. Y son los tipos de fuerzas. Hay fuerzas de tracción, de compresión, de torsión, de flexión, de corte. Y cada una de estas fuerzas me va a originar un tipo distinto de tensión. Vamos a dividirlas en dos tipos de tensiones. Las tensiones tangenciales y las tensiones normales. O las tensiones sigma. Estas tensiones son la relación entre la fuerza que yo aplico y la fuerza con la que responde el material. ¿Sí? Es la reacción del material. Entonces vamos a tener tensiones externas y tensiones internas. Las tensiones externas son las que yo aplico o las que sufre el material cuando lo pongo a trabajar con una máquina y en la máquina un bulón tiene que soportar fuerza de compresión, que lo comprime. Entonces, ese bulón va a originar porque hay una fuerza externa forzando el material. El bulón en su material compuesto, el metal con el que está hecho, va a reaccionar con tensiones internas. ¿Sí? Así como reacciona con fuerzas internas, reacciona también con tensiones internas. ¿Por qué? Porque la tensión es la fuerza que nosotros aplicamos sobre una determinada superficie. Y la superficie va a depender pura y exclusivamente de la geometría de la pieza. Una tensión, por más que sea el mismo material, si yo creo una barra cuadrada y una barra circular, van a soportar distintas tensiones porque la fuerza se va a distribuir de distinta manera. Y eso lo vamos a ver más adelante de cómo es que distribuimos. Ahora, ¿recuerdan cuáles son las secciones de las secciones geométricas? No, profe. No, yo no No, recuerdo. profe, yo no. Bueno, No, profe. bueno, entonces para el tema de las secciones geométricas nos vamos a ver. Vamos a ver cómo es que lo procedemos a hacer. Si les dejo un cuadro o se los dejo como tarea para que investiguen ustedes. Pero están las secciones circulares, triangulares, cuadradas, anulares. ¿Sí? Mm,
Ahora, si yo les paso acá lo que acabo de googlear, y yo googleo cálculo de secciones geométricas, prácticamente les van a dar cómo se calcula cada sección. Un cuadrado, un círculo, un triángulo. Ah, está bien, cálculo de superficie. Ah, bien, lo conocían con ese nombre, cálculo de superficie. Sí, es pura y No, básicamente está bien, sí, esto. entonces sí. Bien, entonces, eh, para mañana entonces les dejo un material de cálculo de secciones geométricas. Lean para el viernes el otro material, ¿sí? el PDF que les dejé. Recuerden que tienen que leer hasta la página número 7, donde termina el ejemplo de desarrollo. Y ahí van a tener tienen el ejemplo número 1 de cálculo, el desarrollo. Terminan de leer ese ejemplo en la página 7 y ya con eso iniciamos la semana que viene. Chicos, ¿alguna consulta? Yo, pero fuera del tema, consulta, profe, ¿usted sabe cuándo vamos a empezar presenciales? No, no. Ah, ok, listo. Clases Gracias. presenciales, si en algún momento nos llegan a informar, calculo eh, que se les irá a avisar. Por mi parte, por el preceptor debería ser el contacto más inmediato que les avise cuándo comienzan ustedes y cómo son las burbujas, pero no tengo idea cuándo comienzan. Igual eso lo tendría que avisar el preceptor Iván, creo. Claro, eso lo decide el equipo directivo informa a la parte de preceptores y preceptores les informa a ustedes y a nosotros, los docentes. Ok, muchas gracias. Bueno, para la grabación acá.